Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un buen lunes dentro de lo posible. Hoy es lunes 20 de julio 2020, aquí listos para llevarles esta nueva entrega de Un Mundo de Economía a través de su televisora del Táchira. Buen lunes, Fidel. Gracias, Darcy. Bienvenidos amigos a todos a Un Mundo de Economía. Vamos a continuación de una vez a entrar en materia para aprovechar el tiempo. Y es que, como acostumbramos los lunes, la noticia importante de la semana es que la inflación de junio en Venezuela se ubicó en 19,5%. Sí, es así, pero bueno, la inflación venezolana se acumuló en estos primeros 6 meses de lo que va de este enigmático año 2020 en 508,47%, reflejada para el mes de junio pasado, como lo dijo Fidel, en 19,5%. Esta información fue suministrada por la Asamblea Nacional. Realmente pues estamos presenciando una aceleración desmedida del ritmo al cual están aumentando los precios en Venezuela, si esta aceleración es cada vez mayor. Así lo manifestó el diputado opositor a través de su cuenta Twitter, el economista José Guerra, durante una reunión virtual también que ofreció la Comisión de Finanzas del Legislativo, en la que indicó y presentó los índices de precios al consumidor. Este incremento mensual guarda una relación muy directa con la depreciación que viene presentando el bolívar en la actualidad, al punto tal que el signo monetario local se está depreciando en 3% diariamente frente al dólar estadounidense, así lo dijo José Guerra. Fidel. Así es. Lo cierto es que el Banco Central de Venezuela ha informado también el pasado lunes 9 del presente mes de julio que la inflación acumulada durante los primeros 5 meses de este año está, como dijo Darcy, en 295,9%, retomando el banco la publicación de datos oficiales desde finales del 2019, puesto que mantuvo silencio informativo durante un largo periodo desde el 2015, 2016, 17, 18 y parte del 2019. En este último reporte detalla que en el mes de abril el índice de precios al consumidor tuvo una variación de 27,5, mientras que en mayo el incremento fue de 38,6. Como quiera, pareciera que desciende, ¿no, Darcy? Pero en todo caso son indicadores importantes y altos. Lo cierto es que el Banco Central afirma con propiedad que el repunte de los últimos meses hace que en Venezuela se mantenga un escenario de hiperinflación del que no se puede salir, al menos por el momento, y que está vigente desde noviembre del 2017. Sí, estamos totalmente entrampados en esta espiral hiperinflacionaria aquí en Venezuela, y los más afectados pues una población que vive con $2 mensuales, ¿no? Sobre todo los que reciben ingresos por parte de la nómina del sector público. Sumando las inflaciones de todos los países de América Latina no llegan a 25%. Este porcentaje, por cierto, muy por debajo del porcentaje que representa la inflación en Venezuela mes tras mes. Así es. Bien, y ahora vamos nosotros a hacer una reflexión, porque la reflexión es muy necesaria. ¿Cuánto esfuerzo reflexivo, cuánta carga de energía psíquica orientada a extraer conclusiones críticas se deberán consumir aquí en Venezuela para caer en cuenta de que como colectivo humano desde hace muchísimas décadas vivimos reproduciéndonos cada vez más en el subdesarrollo? Subdesarrollo que pasó del tercer mundo al subdesarrollo quinto mundiano. Por ejemplo, el país entró en el siglo XX no cuando este comenzó, fue cuando murió el sempiterno Juan Vicente Gómez en 1936 del siglo pasado. Asimismo, en lo que va de este siglo XXI, lo hemos perdido civilizacionalmente y por supuesto también tecnológicamente, por las eternas diatribas o broncas o bochinches políticos que jamás hemos superado. Las iniciamos como realistas y patriotas y las seguimos como oficialistas y opositores sin dejar de nombrar los 40 años perdidos con adecos y copellanos.
De que solo nos reproducimos como seres subdesarrollados, cuesta mucho creerlo y aceptarlo, pero les doy estas pistas. En las alternancias de Acción Democrática y de Copey en el poder, sus candidatos ganaban las elecciones por destacar en sus campañas presidenciales la misma problemática económico-social que ninguno de esos dos partidos solucionaban. Y no porque no quisieran, sino que la confrontación que ambos tenían los hacían importantes cuando gobernaban. Cada uno de lo más feliz por su lado, cada uno le echaba la culpa al otro. E igualmente ocurre aquí en el presente. En el PCV no hace lo que le toca hacer porque la oposición no lo deja. Y esto reproduce la incompetencia de antaño, pues mientras tengan a quien culpabilizar, de lo más tranquilos los oficialistas permanecen con la moral muy en alto. Otra pista. La última vez que Giordano cantó en vivo por estas calles, en cierre de la campaña de Capriles Radonsky, dijo lastimosamente: ¿Cuándo llegará el día en que las letras de esta canción no estén vigentes? Lo último, en ese respecto, lo leí en el portal arrumbear.com el pasado 18 de junio de este año que corre. En este portal colocan la entrevista que le hacen a Daniel Jiménez, actor que le da vida teatral al señor Reni Ottolina en la obra Reni Presente. Daniel Jiménez expresa en la entrevista algo que nos da la señal de que estamos no detenidos en un agujero negro de la vida social, como lo he dicho desde el comienzo de esta sección, sino que estamos ejecutando nuestras vidas reproduciéndonos en el más atroz subdesarrollo. Pero, ¿qué dijo el actor? Esto atinente a las denuncias sociales que el señor Ottolina hacía en sus programas de radio y de televisión. Reni lo dijo hace 45 años y parece haberlo dicho por vigencia hace 45 minutos. Así lo dijo el actor Jiménez. ¿Más pistas necesitan? ¿Para qué? Estas sobran en las palabras de Bolívar, de Simón Rodríguez, de Francisco de Miranda, con nada más recordar lo dicho por Miranda cuando capituló ante el realista Monteverde: basta y sobra. ¿Qué dijo Miranda? Entrego el poder porque no es más que bochinche y más bochinche. Y en ese mismo bochinchismo, que es casi nuestra filosofía nacional, nos reproducimos exponencialmente al más infinito. Hasta aquí esta reflexión. Vamos ahora a cumplir compromisos comerciales y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Bien amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía, como acostumbramos los lunes. Segmento 2, vamos a nuestra sección del Diccionario Económico y Social. Hoy traemos para ustedes, para compartir, para comentar, como término técnico del mundo económico, el término siguiente: estancamiento secular. Estancamiento secular, porque lo estamos viviendo. Sí, es un importante término que le llevamos a ustedes para ampliar la cultura y el vocabulario, los términos propios de la teoría económica. Ya lo dijo Fidel. El término es estancamiento secular. Este término proviene de las experiencias intercíclicas previas a la Gran Depresión entre los años 1929 y 1933, y con esta el concepto orgánico de estancamiento secular cobra vida, generando una fuerte tendencia al del pensamiento económico conocido como la teoría del estancamiento. Su principal representante fue Elvin Hansen, pero debido a la sostenida expansión económica de Estados Unidos luego de superada la crisis, no fue sino hasta el año 2013 de este siglo, y tomando los malos momentos de las burbujas tecnológicas a finales del siglo y la burbuja inmobiliaria de 2008, Larry Summers
secretario del Tesoro, en una conferencia del Fondo Monetario Internacional y discutiendo con el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, asomó otra vez el concepto, acompañándolo con esta pregunta: ¿y si el mundo en que vivimos desde hace años fuese la nueva normalidad? El estancamiento secular, o sea, el crecimiento deja de ser una variable garantizada por las visiones teóricas, anticíclicas, y se toma la depresión como norma, como una norma dura de roer. Estas son las principales causas que hacen del estancamiento una variable merecedora del más completo respecto por parte de los programas y de las medidas económicas de las economías desarrolladas. Cito las principales causas. Primero, aflojamiento del crecimiento demográfico. 2, déficit comercial. Una tercera variable a considerar, el ahorro privado no rentable. Cuarto, las nuevas tecnologías aplicadas a la economía no generan los grados de productividad esperados. Y una quinta variable es la tendencia de no endeudarse por parte de las familias y de las empresas. Esto es lo que refiere el estancamiento secular. ¿Qué les parece? Es bien importante, Darcy, y llama mucho la atención a reflexionar, porque, a ver, la teoría del estancamiento entonces nos apunta a señalar que esta situación de reducción del ritmo de la economía se convierte entonces en el ser de la economía a partir de ahora. Y si lo vemos en frío, con lo que está sucediendo a raíz de la pandemia del coronavirus o del virus chino, como muchos lo llaman, es precisamente eso. Estamos viviendo una depresión económica acompañada de una cantidad de otros elementos allí que están conduciendo precisamente a este fenómeno del que estamos hablando, del estancamiento secular. Entonces se convierte esto en la norma, y si uno analiza los elementos que generan o que le dan origen a este fenómeno, quizás el único que no está presente es el primero, el del aflojamiento del crecimiento demográfico, que no significa que no haya crecimiento demográfico, sino que se reduce la tasa del crecimiento demográfico, ¿no? Claro. Pero eso no está presente en el mundo actual, porque de hecho estamos viviendo una explosión demográfica desde hace décadas, que es el problema de fondo más grave y más importante que vive el mundo actual, no solamente en la economía, pero los demás factores sí están presentes. Exactamente. Hay déficit comercial, hay ahorro privado no rentable, las nuevas tecnologías no están resultando económicamente hablando tan rentables como se esperaban y productivas, y hay una tendencia de no endeudarse por parte de empresas y familias. Sí, habrá que analizar muy bien este término, todo lo que conlleva y su impacto en la economía venezolana, ¿no? Porque sí, bueno, habrá aquí pero aquí no me atrevería a decir que es una teoría, es una ley. No, pero habrá que buscar qué relación hay. Bien, excelente, me parece este término, y que hay que ir ahondando cada vez más para llevárselos a ustedes, sí, amigos, para que vayan ampliando cada vez más lo que es la cultura económica y poder entender, poder explicar qué es lo que está ocurriendo en estos contextos económicos tan enfermos, tan hipertrofiados como es el contexto económico venezolano. Sí, y en general el mundial hoy, al menos. Bien, amigos, vamos a hacer un corte y regresamos con Táchira y su economía. No se retiren, ya venimos. Bien, y nosotros seguimos con más de Un Mundo de Economía, y ahora vamos a nuestra próxima sección, acostumbrada como cada lunes de cada semana, Táchira y su economía. Deficientes o casi ya inexistentes todos los servicios públicos en confinamiento, y esto viene desde antes de este contexto pandémico, porque los sucesivos y muy prolongados cortes de luz, cortes de agua, escasez de gas, de gasolina, de todo,
Y yo una vez lo decía, Fidel, que cada vez que nos colocaban la luz era para recordarnos que no había luz. Y con este contexto del virus del COVID-19, pues cada vez ya se cumplen, hoy 20 de julio, 127 días de confinamiento, y durante estos días, pues las quejas se hacen cada vez mayores a través de los constantes reclamos de los vecinos, hechos a través de las redes sociales, por mensajerías, por ejemplo, yo reporto al Diario de la Nación, pero ¿qué? Cada vez el deterioro, la inexistencia, la precariedad va de menos a más en el tiempo. No hay una solución posible que se vislumbre y que sea asomada por parte de las autoridades competentes. Es parte de la cultura del deterioro, de la cultura de... no quiero decirlo. Bueno, y que por supuesto se acrecienta y se siente más en un periodo como el que se está viviendo de confinamiento, donde tenemos que estar entonces, por decirlo de alguna manera, encerrados para protegernos, ¿no? Pero entonces sufriendo de todas estas carencias que incrementan el estrés y que incrementan la desesperación en las personas, en términos generales, y que incrementan, por supuesto, en forma muy importante las dificultades del sector económico productivo para poder generar la producción de bienes y servicios que demanda el mercado, que demandan los consumidores, cuyo comportamiento desde el punto de vista de la demanda pues se ve alterado precisamente por el fenómeno que estamos viviendo de confinamiento para protegernos, para defendernos de la pandemia. Lo cierto es que en el caso venezolano y concretamente en el Táchira, el hecho de que, digamos, las autoridades hayan asumido un plan de confinamiento que llaman 7+7, ¿no? 7 días de confinamiento estricto, como que el que comienza por hoy, por cierto, y después 7 días, una semana de flexibilidad o de relajamiento de las condiciones, ¿no?, establecidas, pues eso ha ayudado ciertamente a liberar un poco digamos, la psiquis, el estrés de la gente. Pero no es suficiente, al menos en el Táchira. Esto podrá estar funcionando de pronto en otras regiones del país, pero en el Táchira no, porque aquí nos falta de todo. Gas doméstico. El gas brilla por su ausencia. Desde hace más de un año. Hace más de un año. Hay sectores del estado Táchira, poblaciones, que no reciben gas hace más de un año, efectivamente. Y en todo caso, si a usted se le acaba el gas, no es que salió y lo consiguió mañana. Amén de que no puede pagarlo al precio que está legalmente establecido, porque no lo consigue tampoco. Tiene que pagarlo en divisa y tiene que pagarlo costoso. Electricidad, no hablemos. Volvieron los largos cortes este fin de semana. Estuve sin luz toda la noche. Anoche en el sector donde yo vivo, que es centro de la ciudad, de 7 de la noche a 7 de la mañana de hoy lunes. Exacto. Entonces antes 12 horas cortos sin luz. de 6 horas, cortes de 4 horas. Estamos viendo este fin de semana el retorno de las cortes de energía de 8, 10, 12 y quizás más horas, según reporten por ahí. Indiferentemente de lo que diga el Ministerio de Energía Eléctrica y todo el esfuerzo que se ha hecho para recuperar la producción de energía en las represas, bueno, entonces, ¿por qué estamos? Y está lloviendo, así que no pueden decir que es que las represas están sin agua, ¿no? Sí. Bueno, ahí está el problema. Ahora que dije agua, el agua es una tortura para mucha gente también. No llega el agua, problemas con los acueductos, daños que no reparan, la telefonía y el internet, pare usted de contar, el mismo cuento, la misma situación. De manera que, ante esta situación de la que estamos hablando, las personas se quejan, los gremios se quejan. Por ejemplo, Fedecámaras ha intentado en Táchira acuerdos específicos con la gente de PDVSA Gas para que se le suministre gas a las compañías, a las empresas, a las microempresas que requieren esto. Ciertamente ha funcionado como lo manifestó Eduardo Collazo, director uno de los directores de Fedecámaras, que anunció la existencia del convenio y este tipo de cosas, pero ¿puede funcionar la economía a través de que cada gremio haga convenio con cada suministrador de servicios públicos para esto? Jamás. Jamás, esto no puede funcionar así. La única manera de que las cosas funcionen, de que usted y yo estemos mejor dentro del confinamiento, es que los servicios lleguen en forma oportuna y con calidad. Claro. Pero ya eso se torna utópico, ¿no? Aquí pues en Venezuela. En este momento, al menos así lo siente mucha gente. Y esto, por supuesto, obliga a hacer una reflexión, porque tenemos
tenemos que entender de dónde vienen las cosas. Hay que hacer una reflexión. Y es que los tachirenses en particular y los venezolanos en general vivimos una emergencia en emergencia, porque esta emergencia no es nueva. Estamos desde hace años en un caos económico sin precedentes, causado esencialmente por erradas y absurdas políticas económicas marcadas por un enfoque ideológico vetusto y fracasado, el socialismo. Adelantado como modelo económico por el chavismo en Venezuela, modelo que ha fracasado estrepitosamente si evaluamos los resultados de la ruina en la que está todo el país. A esto se suma la enorme corrupción que se ha dado durante la pasada bonanza petrolera y más recientemente, del 2014 para acá, la caída de los precios del crudo y de la producción petrolera misma se suma, además de la destrucción de casi todo el aparato productivo del país, al que ahora, desde finales del 2019, se le agregan las más recientes sanciones internacionales, digamos, protagonizadas fundamentalmente por los Estados Unidos y algunos otros países, todo lo cual, por supuesto, agudiza este proceso. En este contexto del que estamos hablando, de crisis brutal que configura para este país una emergencia humanitaria, a la que muchos también la denominan una pandemia que vivimos, una de las dos pandemias, nos llega la otra pandemia, la del virus chino, lo que ha implicado junto a ello el confinamiento y la paralización de la que hemos estado hablando, que poco ha agregado, digamos, al daño de la economía en Venezuela. Por ello vivimos una emergencia dentro de una emergencia agravada por la falla constante de todos los servicios públicos, todos sin excepción. Dentro de estos servicios, en colapso, el más importante frente a la pandemia, y no lo mencionamos hasta el momento, viene a ser la ruina sanitaria que sacude al país, elemento que nos hace especialmente vulnerables ante el COVID-19 y tema que vamos a tocar este miércoles, por cierto, con la gente de Médicos Unidos en un programa especial que vamos a hacer. Todo este contexto de confinamiento sobrecargado de carencias y de enorme complejidad para la vida genera miedo en la población y una enorme pesadumbre que se palpa en cada rincón del Táchira. En estos días se escuchan voces cargadas y aturdidas de dolor, de un ahogo generalizado, uno lo siente, de desesperación, un grito sofocado de basta, esto ya es demasiado. Pero al poder pareciera no le importa. La mirada se tiene en otra cosa, en preservar ese poder por el poder mediante unas elecciones que todos extrañamos en medio del sofoco que sentimos. Extrañados también porque es probable que las elecciones no ocurran precisamente por la epidemia de COVID-19. Dios, hay que ser bien iluso para estar pensando en elecciones en este contexto, en esta gravedad en la que atraviesa el país. Bien, y de esta forma nosotros hemos culminado esta entrega de hoy lunes 20 de julio, que por cierto tenemos que enviarle un saludo muy especial a nuestros vecinos colombianos que hoy están celebrando el día de su independencia. Una fecha nacional importante para Colombia. Saludos. Nos retiramos, amigos. Los invitamos a que nos acompañen toda la semana en nuestro horario acostumbrado, 12 del mediodía y reposición a las 4 de la tarde. Bien, amigos, y ya saben que cada vez más la economía adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas. Buen lunes, buen provecho. Será entonces hasta mañana.